de octubre. Bien, cambiamos, nos vamos con nuestro entrevistado porque ya está en contacto vía Zoom con nosotros Fernando Barri. Él es biólogo investigador del CONICET, que nos va a dar algunos detalles y datos conmovedores son en realidad de lo que ha dejado el lamentable incendio en el norte de la provincia de Córdoba, lo que ha dejado como saldo de la cantidad de hectáreas consumidas por las llamas, y si no me equivoco estamos hablando cerca de 50.000 hectáreas. Fernando Barri, ¿cómo le va, doctor? Buena mañana, gracias por atendernos. Hola, buen día, gracias por llamar. Bien, bueno, para hablar de los bosques quemados, cómo afectan hoy al ecosistema, cuánto han sido las pérdidas que hemos tenido en estos 6, 7 días de estos incendios que han tenido a maltraer a los bomberos en la zona norte de la provincia de Córdoba. Sí, como bien vos decías, se han perdido un poco más de 50.000 hectáreas de bosques nativos. Digamos, cuando hablamos de bosques nativos estamos hablando de toda la biodiversidad que está contenida en esos bosques, plantas, animales, y también hablamos de lo que se denominan los bienes y servicios ecosistémicos. Es decir, cuando desaparece un bosque, no solo se pierde puntualmente plantas y animales, sino que se afectan un montón de servicios y bienes que brindan esos ecosistemas. Por ejemplo, la regulación hídrica, que es fundamental en nuestra provincia. Por ejemplo, los suelos, la capacidad de los suelos de ser productivos. Entonces, perdemos mucho más. Perdemos también eh, masa vegetal capaz de fijar dióxido de carbono en un contexto de cambio climático muy preocupante, como el que estamos sufriendo. Y además liberamos toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, con lo cual incrementamos el fenómeno del cambio climático global, del cual ya estamos sufriendo las consecuencias. Y estas más de 50.000 hectáreas hay que sumarle las que ya se incendiaron en la zona de Potrero Garay este año, las de más de 350.000 hectáreas el año pasado, bueno, y recurrentemente. Digamos, según estudios del Instituto Bullrich, en las últimas décadas prácticamente el 80% de nuestros bosques, sobre todo en las zonas serranas, se han incendiado. Y esto lo estamos padeciendo las consecuencias en forma directa y en forma indirecta todos los cordobeses, porque cuando se incendian nuestras sierras, nuestros bosques, se acumulan sedimentos en los cursos de agua, incrementa el proceso, por ejemplo, de eutroficación, que es la palabra técnica que se le da a la contaminación, por ejemplo, de los lagos, como es el caso del lago San Roque, que abastece de agua a millones de personas. Hace que la dinámica de las cuencas se vea seriamente alterada. Digamos, ¿qué son las cuencas? Son las geografías, digamos, que nos brindan de agua a todos los habitantes de la región. Incrementa, como decía, la inestabilidad climática. Nuestra región está sufriendo, digamos, temporadas de sequías cada vez más prolongadas. Digamos, la temporada de lluvia se retrasa y esto no hace más que empeorar la situación. Perdemos recursos naturales que son de todos los cordobeses y que es muy difícil recuperarlos. Y todo eso en una situación de una provincia que ha sido devastada, ¿no? Claro. Con los desmontes, con la contaminación. Entonces, la situación es crítica y, como decía, esto afecta a nuestra calidad de vida. A veces es difícil que el habitante de la ciudad comprenda, ¿no? La magnitud de este daño, ¿no? Porque, por supuesto, el poblador rural que tenía sus animales es quien más sufre en forma directa estos incendios, pero todos los cordobeses lo vamos a sufrir de alguna u otra manera. Doctor Barri, que digamos, lo que se ha consumido en en esta última semana ahí en la zona norte de la provincia de Córdoba, estamos hablando de qué tipo de vegetación y también creo, si no me equivoco, era una vegetación virgen en ese sentido de que nunca habían sufrido incendios, al menos gran parte de esto que ha sido consumido por las llamas, ¿verdad? Sí, nuestra provincia, digamos, ha perdido prácticamente todos los bosques en las zonas más húmedas, digamos, donde hay precipitaciones superiores a los 500 milímetros anuales, que se puede hacer cultivos intensivos como soja, maíz, prácticamente ha sido todo desmontado, lamentablemente, ¿no? Nos quedan pocos bosques y arbustales en las zonas más secas de la provincia. Esta es una de ellas. Y por eso no se ha desmontado prácticamente, no porque haya una política de Estado.
En esas regiones, en general, lo que se hace es ganadería extensiva, y es una zona de lo que se llama la vegetación chaqueña, que por sus características de una tasa de crecimiento lento, mucha producción de biomasa seca, la hace una zona riesgosa de incendio, más este periodo de sequía prolongado y los vientos característicos de esta época del año. Eso hace que el riesgo de incendio sea alto en esta región. Ahora, no explica, eso por sí solo no explica que tengamos tantos incendios y tanta magnitud. Lo que lo explica es la mano del ser humano, es decir, de personas que adrede prenden fuego buscando una intención puntual, hacer un daño, buscar rebrote de pasturas, lo que fuera, y eso es lo que en parte explica que tengamos tanto incendio. Más del 90% de los incendios son provocados en forma intencional. Y lo otro que lo explica es el mal manejo que hay en relación a este tema. Si uno sabe que está en una provincia con riesgo de incendio, sabe cuáles son las zonas de mayor riesgo, el Estado debería invertir más recursos materiales, humanos, en equipamiento para una tarea que ha sido abandonada y que es fundamental, como es la prevención. Es decir, se debe trabajar con los productores locales, con las fuerzas vivas locales, para prevenir que estos incendiarios lleguen a prender fuego, y por otro lado, cuando se inicien los focos, poder atacarlos en forma temprana, que es lo que evitaría que luego se expandan y sean muy difíciles de controlar. Bien, doctor, ahí mientras usted nos va contando, veíamos también imágenes de lo que lo que dejó en realidad el incendio. Y ahora le hago una consulta, y perdón la ignorancia, digo, estos campos, por ejemplo, ahí en la zona norte de la provincia de Córdoba, todo lo que es el departamento Tulumba, lo que vemos en la zona del Cerro Colorado, ¿qué tiempo puede llevar de recuperación? Pregunto esto con toda la ignorancia, pero digo, porque de acá a un año o menos, uno empieza a ver que reverdece, que se vuelve a poner verde y por ahí uno se confunde y cree que ya se recuperó. Pero esto no es así, ¿no? No, lo que va a venir ahora es lo que se llama un proceso de sucesión ecológica, dependiendo de la intensidad del fuego. Hay fuegos que son más intensos y que queman hasta las raíces de la vegetación, entonces ahí el tiempo de recuperación es mucho más lento. Pero podemos suponer que va a empezar un proceso de sucesión donde el año que viene van a aparecer unos primeros pastos o después de las lluvias, y en los próximos años algunos arbustos, y bueno, si uno mantuviera ese lugar sin alterarlo, sin sobrepastorearlo, sin afectarlo, podríamos hablar que en décadas, 30, 40, 50, 80 años, dependiendo de las características del lugar, se puede recuperar un poco la vegetación, Qué ¿no? bárbaro. Pero es un proceso lento, y lo que hay que entender es que en ese proceso de recuperación, sobre todo en las primeras décadas, es cuando es más probable que se vuelva a incendiar, porque el tipo de vegetación, los pastos y los arbustos, son los que tienen más posibilidad de incendiarse. En cambio, un bosque maduro, luego de, insisto, mucho tiempo, un tiempo que supera las generaciones de vida de la mayoría de nosotros, son bosques que contienen más agua, justamente porque tienen la capacidad de retener agua. Y esos son los que más tenemos que cuidar y son lamentablemente los que más se están perdiendo, ¿no? Doctor Barry, ha sido muy claro y concreto con todos estos detalles, con datos conmovedores, sin lugar a dudas, que los vamos conociendo de los que han dejado estos post-incendios. Seguramente con producción lo vamos a volver a molestar para hablar más detalles también y un poquito más de lo que tiene que ver a la fauna de todo el sector este de la provincia de Córdoba y norte, que ha sido muy afectado también, sin lugar a dudas. Doctor, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Que tenga buen día. Ahí estaba el doctor Fernando Barry, biólogo, investigador del CONICET, sin lugar a dudas prestigioso en toda esta materia, dándonos estos detalles con respecto a lo que dejaron los incendios, los últimos incendios de la última semana en la zona norte de la provincia de Córdoba. Vamos llegando al punto final de esta edición de martes. Quédate prendido allí en la pantalla Canal 2 de Carlos